Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Saludos con todos. Somos el grupo 4 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo, a cargo de la docente Nelly Flor Mata Crispy. Los integrantes de mi grupo son Rosales Martínez Paolo Josué de la carrera de Ingeniería Civil, Chucky García Eric Remé de la carrera de Contabilidad, Bustamante Paredes Fiorella Xiomara de la carrera de Derecho, Maciel Vanessa Chapoñán de la carrera de Ingeniería Industrial, y quien les habla, Vergara Mendoza Dayan Antoné, de la carrera de Ingeniería Civil. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Por consiguiente, les mostraremos un poco de cómo se ve este hermoso pueblo. Bueno, Vallejo estudió primeramente su educación secundaria en el Colegio de San Nicolás, en Huamachuco, su pueblo natal. En 1915, luego de graduarse en letras, comenzó a estudiar filosofía y letras en la Universidad de Trujillo. También estudió Derecho en la Universidad de San Marcos, en Lima. Pero bueno, interrumpió sus estudios y se radicó en Trujillo como profesor. Para 1918, César Vallejo publicó su primer poemario, muy conocido, Los Heraldos Negros, con claras influencias modernistas, especialmente Rubén Dario, a quien siempre admiro, y Julio Herrera y Reisi. Esta obra contiene un sentido de lo que es constante en su obra, la solidaridad del poeta con el sufrimiento humano, que se convierte en un grito de guerra para la sociedad. Es acusado falsamente de robo e incendio provocado durante la rebelión en 1920. César Vallejo pasó 3 meses y medio en prisión, durante los cuales escribió su segunda obra maestra, Trilce, en 1922, una poesía vanguardista que representa la poesía definitiva, diferencia poética con el modernismo. César Vallejo se sintió atraído por una joven Rita, a quien menciona en su poema Idilio Muerto. Existen especulaciones sobre si se usó el hermano de su vecina o de un amor incestuoso con su sobrina, hija de Víctor, en 1915. Sin embargo, se piensa que probablemente fue su vecina, aunque la presión de la familia de Otilia para formalizar la relación con Vallejo lo llevó al poeta a inundar sus poemas de Trilce con temas eróticos. La relación terminó en ruptura en 1919. César Vallejo era propenso a enamorarse y tuvo relaciones con mujeres que lo abandonaron por motivos diversos, como la atracción hacia policías o por razones sociales y económicas. Sus amigos lo apodaron Corriscoso por estos desamores. Estas experiencias amorosas fueron una gran influencia en las obras de Vallejo, ya que las mujeres de Trujillo no sintieron atracción hacia su apariencia chola. Además, César Vallejo tuvo enamorada llamada Mirto en 1917, con quien vivió el gran amor de su vida. Sin embargo, la ruptura fue tan dolorosa para Vallejo que abandonó la ciudad de Trujillo y viajó hacia Lima a finales de ese año. Traslado a Lima y la estancia en Europa de César Vallejo. Bueno, César Vallejo inicia su viaje a Perú, que lo llevará desde su ciudad natal
a Santiago de Chusco, hasta París, donde, se dice que murió o morirá. Pasando por Trujillo, Lima, Madrid. Esas son las principales ciudades donde él reside. Este recorrido para que pueda ilustrar los repetidos y fallidos intentos de Vallejo por encontrar una estabilidad económica que le ayudará a desarrollar su obra como intelectual e innovador. Se dice que en la guerra de España supuso para Vallejo, en cierto sentido, como sabemos, alcanzar la gratificación literaria y de supervivencia que siempre había él deseado para poder lograr. Este artículo intenta explorar las cartas de Vallejo también, y para explorar la topografía tanto de este deseo que fue arruinado como del nuevo. En una nota bibliográfica se menciona que la escritura lírica de la obra Poesía del Pueblo de César Vallejo tuvo lugar entre el 31 de octubre de 1931 y el 21 de noviembre de 1937. Vallejo tenía un estilo de escritura en el que solía escribir borradores y manuscritos y luego producía nuevas ediciones revisadas a mano. Durante el estallido de la Guerra Civil Española en 1936, Vallejo revisó los poemas escritos en la década de 1930 y se escribieron nuevos poemas en línea con esta revisión intensiva. Después de la muerte de Vallejo en abril de 1938, George y Raúl Porras Barrenechea fueron los responsables de la publicación de sus poesías póstumas. Se menciona que Vallejo tenía una viuda y que las letras y títulos de sus poemas también fueron motivo de discusión y debate. Se destaca el debate sobre el libro Poesía del Pueblo, su importancia para la literatura americana y las diversas ediciones publicadas, incluida una edición de los poemas completos de Vallejo en 1978, realizada por George y Barral Editores. En cuanto a las obras póstumas de Vallejo, se mencionan títulos como Bonaparte, Sermones sobre la Barbarie y España toma mi santo grial. Estos títulos generan interés y críticas por parte de eruditos críticos e investigadores, aparte de la obra España aparta de mí este cáliz. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad Santiago de Chusco. Es un poeta y escritor peruano muy reconocido. Es considerado uno de los mayores innovadores en la poesía universal del siglo XX y su máximo exponente en letras del Perú, publicando en Lima sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros en el año 1918 y Trilce en el año 1922. En el año 1923 dio a la prensa su primera obra narrativa. En la última etapa de su vida no publicó ninguna poesía ni obra, pero sí las había escrito, siendo estas publicadas posteriormente a su muerte. Fallece el 15 de abril de 1938 a la edad de 46 años en París, Francia. Hablando un poco más de la madre de César Vallejo, la señora María de los Santos Mendoza, hija del sacerdote Joaquín de Baltasar Mendoza, y su madre originaria de Santiago de Chusco. Nació en Santiago de Chusco el 1 de noviembre de 1850. Se casó a la edad de 17 años. El 22 de junio de 1867 con Francisco de Paula Vallejo Benítez, hijo también de sacerdote de dicho pueblo. Al casarse, su madre con su hermana le regalaron su casa, donde tendría a sus 12 hijos, siendo el último de ellos César Vallejo, y en el parto estuvo a punto de morir a la edad de 42 años.
Doña María de los Santos fallece el 8 de agosto, en el año 1918. César Vallejo se encontraba en la ciudad de Lima. Estaba a punto de publicar un libro, Los Heraldos Negros. Doña María de los Santos fallece al tener una fiebre muy alta. Esto se publica en el mes de julio. Fueron las declaraciones dadas. Y su cuerpo fue sepultado en la ciudad de Santiago de Chuco, en las colinas. Hablamos un poco sobre la novela La Fábula Salvaje, que se centra en nuestro personaje principal, que es un campesino de los Andes llamado Balta Espinar, que tiene como esposa a Adelaida. Balta Espinar es un campesino de los Andes, dueño de una cabaña en la aldea y de una chacra en el campo. Balta Espinar empieza a tener unos ataques que se le denomina como esquizofrenia, ya que empieza a escuchar voces e incluso tiene sospechas de que su esposa le es infiel y por eso empieza a maltratarla. Adelaida es una mujer dedicada a su hogar, esposa de Balta. Es acusada injustamente de celos y de traición por parte de su esposo y recibe constantes maltratos por él. Como personajes secundarios tenemos a Santiago, el hermano menor de Adelaida, Antuca, la madre de Adelaida, y el niño recién nacido, hijo de Adelaida, que nace el mismo día donde fallece su esposo, Balta. El argumento, bueno, ahora sí pasamos a la novela publicada de César Vallejo, Fábula Salvaje, que fue en el año 1923, que se plantea pues una pregunta similar a Mirto. Pero, aunque la fábula tiene varias escalas, el narrador nos dice que ha avanzado considerablemente en el uso de la ficción y su propia prosa y fluidez, bueno, que solamente permite 24 al lector continuar la anécdota con mayor interés. Fue Alan Sicardi, y lo que observa es que es curioso que ningún crítico, pues refiriéndose a la fábula salvaje, pues haya notado lo que constituye su verdadero tema, que no es solo la descripción de un caso morboso, sino un huérfano dramatizado con la ayuda de un autor. Fábula Salvaje representa la madurez narrativa de César Vallejo. Podemos afirmar que se trata de una combinación perfecta entre la poesía y los relatos denunciantes a los que el autor ya nos tiene acostumbrados. Como bien sabemos, del mismo corte resultan novelas como Tungsteno o los cuentos cortos de Paco Yunque o El Vencedor, que curiosamente también tienen personajes de pobladores de los Andes peruanos. Pero existe una distinción entre estas obras, que sería el ritmo de narración y que nos da a entender que no es predecible, ya que podemos calificar que esta obra, Fábula Salvaje, es más compleja narrativamente hablando, dado que la trama exige una atención minuciosa y que cada mensaje es como un latigazo a nuestra conciencia. La Fábula Salvaje de César Vallejo nos lleva a reflexionar sobre la condición humana en su lucha contra la opresión, la soledad y la búsqueda de identidad en un mundo complejo a través de sus personajes y situaciones. Vallejo nos invita a cuestionar las injusticias sociales y a examinar la importancia de conexión humana y la autenticidad en nuestras relaciones. Además nos recuerda la necesidad de ser críticos con la realidad política y social
y buscar un cambio significativo en la sociedad. En definitiva, la novela nos desafía a explorar nuestras propias experiencias y a buscar un mayor entendimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La Flavia Salvaje de César Vallejo nos lleva a reflexionar sobre la condición humana en su lucha contra la opresión, la soledad y la búsqueda de identidad en un mundo complejo a través de sus personajes y situaciones. Vallejo nos invita a cuestionar las injusticias sociales y a examinar la importancia de conexión humana y la autenticidad en nuestras relaciones. Además nos recuerda la necesidad de ser críticos con la realidad política y social y buscar un cambio significativo en la sociedad. En definitiva, la novela nos desafía a explorar nuestras propias experiencias y a buscar un mayor entendimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.